Capítulo 12. No cruces el callejón sin salida. Esto es una mierda, gruñó Harley. Llevaba un par de días irritable. Tanto que ni siquiera el sexo pícaro la animaba. No podía culparla. Sobre todo después de cómo habían resultado las cosas. El Joker y su amenazante promesa se cernían sobre nuestras cabezas. No tenía miedo. Ninguno de nosotros lo tenía. Ni Ivy, ni Harley, ni Didi, ni Frío, ni Nora. Harley preferiría suicidarse antes que volver a darle al Joker un mínimo de influencia sobre ella, e Ivy estaba ahí para apoyarla. Nora no lo sabía, pero Frío nunca le dio mucha importancia a la política de villanos, ni siquiera cuando estaba activo. Aún así, la reputación del Joker era bien merecida. Cuando hacía una promesa, una amenaza o ambas, la gente le hacía caso. Y casi toda Gotham le tenía miedo, con razón. Lo que nos lleva a nuestro problema actual. El callejón sin salida estaba muerto. Era imposible que alguien de Gotham se arriesgara a caer en la mira del Joker. Ni siquiera los demás villanos. Muy poca gente volvió al bar la noche después de la aparición del Joker. La noche siguiente, fueron aún menos. Para esa noche, solo apareció una persona fuera de nuestro pequeño grupo de empleados. La mala prensa incluso había llegado al Ivy de Ivy. Las chicas, y Frece, se habían visto obligadas a cerrar temprano esa noche. La reputación del Joker era así de temible. La gente normal que visitaba mi bar le hacía caso por razones obvias. Pero incluso mis clientes habituales, confiados en mi capacidad para imponer la neutralidad del bar, no estaban dispuestos a arriesgarse a quedar atrapados en el fuego cruzado. No cuando se trataba del Joker. No podía decir que se equivocaran. Así como ciertos héroes eran favorecidos por la existencia, también lo eran los villanos. Y quizás ninguno más que el propio Joker. El Joker era la encarnación del caos. No un señor del caos, los eternos enemigos de los señores del orden, sino una representación. Un ideal que este universo sostenía para mostrar la maldad verdadera, impredecible e indiferente. A pesar de su relativamente bajo poder, no era un enemigo fácil de vencer. Al menos, no a la manera tradicional. A esto se suma su asombrosa habilidad para burlar a la muerte. Y su mente, perspectiva y fuerza de voluntad, terriblemente únicas. Lo que obtuviste fue a una de las pocas personas que podía afirmar haber matado a la mayoría de la Liga de la Justicia de una forma u otra en todo el multiverso. Algunos podrían considerarlo el hombre más peligroso de la Tierra. No por su poder, sino por el caos absoluto que encarnaba. En la escala más amplia de este multiverso, había causado más problemas a los héroes que quizás cualquier otra persona. Así que entendía perfectamente por qué la gente de Gotham, el territorio del Joker, no quería arriesgarse a traicionarlo. Eso no lo hacía menos irritante. Me había asestado el primer golpe con éxito, no a mí, ni a Didi, ni a nadie más. No, golpeó donde realmente podía hacer daño. Mi negocio. Mi reputación. Mi garantía de neutralidad. Al dejar que su promesa se cerniera sobre el callejón sin salida como lo hizo, puso en duda mi ideal. Todos mis clientes habituales habían oído alguna de mis impresionantes historias. Las creían. De mis labios. En mi dominio. No había otro resultado. Pero nadie me había visto en acción todavía. Y todos conocían al Joker de sobra. Esto era Ciudad Gótica. Cuando aparecía el Joker, te dabas la vuelta y caminabas en sentido contrario lo más rápido posible. Fue una apuesta arriesgada entre él y yo para mis clientes. ¿Creían que podría mantener mi garantía de neutralidad? ¿Que seguirían a salvo entre mis paredes? ¿O se conformaban con el peligro y el caos demostrados que representaba el Joker? De nuevo, esto era Gotham. No se sobrevivía mucho aquí arriesgándose así. Sobre todo contra el Joker. El instinto de supervivencia triunfó con la mayoría de mis clientes. Luego, los demás se dejaron llevar por la cautela. No les hizo daño dejar pasar un par de días para ver qué pasaba. Sabía que algún día volverían. Algunos, al menos. Los villanos. Los habituales de siempre. Eso no me bastaba. El Joker había puesto en entredicho mi reputación. Ya había traspasado las defensas de mi dominio una vez, aunque no volvería a ocurrir a menos que yo lo permitiera. Había prometido peligro a mis clientes. Al hacerlo, sembró dudas sobre mi garantía, sobre mi honor, sobre mi sueño de un territorio neutral y seguro. No podía permitir que siguiera así. Estaba de acuerdo con Harley. Esto era una mierda. No puedo decir que me sorprenda este resultado. Es el Joker.
dijo Vicky. Era la única que seguía dispuesta a visitar el callejón sin salida. Parecía que realmente estaba dispuesta a hacer lo que fuera por fama y fortuna. No era una mala cualidad. Sobre todo cuando la hacía desafiar al hombre más aterrador de Gotham. Tiene razón. Suspiró Ivy. Deberíamos haber esperado esto. Sin clientes ni nada que hacer, 5 de nosotras. Didi, Vicky, Ivy, Harley y yo. Nos apiñamos en la barra. A Frece y Nora se les había permitido irse a casa temprano, considerando que la tienda de Ivy estaba igual de vacía. La tristeza pesaba sobre nuestro pequeño grupo, sobre todo por parte de Harley y de mí. Aunque, sorprendentemente, Didi también contribuía. Ese hombre es horrible. Deplorable. Didi frunció el ceño. Simplemente inconcebible. Debería haber muerto hace mucho tiempo. Bienvenida al club, Didi. Odiamos a los payasos estúpidos y sin gracia, y tenemos galletas. Gruñó Harley. El guasón tiene que morir. Dije, simple y llanamente. No puedo dejar que se salga con la suya desafiando así al callejón sin salida. Y por suerte, no voy a dejarme limitar por un código moral como a nuestros héroes locales. Harley se animó al oír mis palabras. Ivy habló primero. ¿Qué hay de tu neutralidad, Sean? Se metió con los suizos. Sonreí ferozmente. Nunca te metas con los suizos sin descubrir que la neutralidad no es lo mismo que el pacifismo. Me lo pido. Gritó Harley con entusiasmo. Estaba vibrando y sonriendo tan abiertamente que parecía que sus labios iban a salirse de su cara. Negué con la cabeza. Puedes disparar primero. Me aseguraré de que siga muerto esta vez. Bueno, Didi y yo. Didi. Vicky ladeó la cabeza. Aun con las recientes manifestaciones más oscuras de su personalidad y la animosidad específica que siente hacia el Joker, no me la imagino matando a nadie. Ella no es quien lo mata. Le sonreí con complicidad. Ella es quien se asegura de que siga muerto. Vicky seguía sin estar convencida. Didi suspiró. Quizás debería presentarme más formalmente. Extendió la mano al resto de las chicas. Me conocen como Didi. He tenido otros nombres antes. Fin. Ruina. Quietus. Señorita defunción. Señora muerte. Soy muerte de lo infinito. Y espero de verdad que esta información no cambie nada de nuestra amistad. Un atisbo de existencia infinita se filtró de Didi con sus palabras. Inundó la barra, sin dejar rastro de duda. Las 3 chicas se recostaron en sus sillas. Vicky palideció. Le temblaban las manos. Eso bastaría. Harley se adaptó sorprendentemente rápido a la revelación de Didi, sonriendo de oreja a oreja de nuevo. ¿De verdad vas a encargarte de ese cabrón para siempre, Didi? Didi asintió. Ha evadido mi abrazo por demasiado tiempo. Por eso soy tan cruel con él. Con Sean como mi mano, por fin podré enmendar su existencia. Ah, sí. Harley se estremeció de impaciencia. A eso me refiero, Didi. Me casaré contigo sin pensarlo 2 veces cuando esto termine, chica. Didi dio un pequeño salto, reaccionando sobresaltada. ¿Ce casarte conmigo? ¿No estás loca? ¿Tienes miedo? ¿Me ruegas que no te quite tu alma eterna? Didi. Interrumpió Ivy. Creo que podemos decir con seguridad que ya te conocemos bastante bien. Sobre todo, después de las noches que hemos compartido con el mismo hombre insoportablemente habilidoso. Puede que esto cambie nuestra percepción de ti, pero no cambia lo que sentimos por ti. Sí. Intervino Harley. Somos hermanas en el sexo alucinante. Una nimiedad como la muerte no va a romper ese vínculo. ¿Están teniendo sexo desquiciado? Vicky sonaba completamente perdida y un poco cómicamente patética. ¡Ay! Harley rió, aferrándose a Vicky y mirándome con sus ojitos de cachorrito. ¿Podemos quedárnosla, chico gótico? ¿Podemos? ¿Podemos? Puse los ojos en blanco y me reí entre dientes. Bueno, eso no me incumbe, ¿verdad? Pregúntale a tu esposa, Harley. Se giró de inmediato hacia Ivy con esos ojos de cachorrito aún brillantes. Curiosamente, Ivy apenas la reconoció. Estaba absorta en sus pensamientos, pensando en algo. Harley sabía cuando sus bromas y comentarios no eran bienvenidos. Se calmó casi al instante y preguntó. ¿Rojo? Ivy parpadeó, levantando la vista y encontrándonos a todos mirándola.
Poco a poco, expresó sus pensamientos. Saben. No quiero que nadie piense que estoy en contra de la idea. La madre naturaleza sabe que no lo estoy. Pero matar al Guasón no resolverá todos nuestros problemas. Solo la gran mayoría. Coincidió Arley, asintiendo con sabiduría. Ivy rió entre dientes y continuó. Pero aún queda el asunto de la neutralidad del callejón sin salida. Necesitamos una forma de reafirmarla. Una forma de demostrar, incluso con el Guasón vivo, que no nos dejaremos intimidar. Se trata de enviar el mensaje de que nuestra neutralidad existirá incluso si no actuamos ante futuras amenazas. No es mala idea, Godboy. Añadió Arley. La villanía se trata de enviar mensajes. Si te tomas en serio esto de la neutralidad, tienes que hacer más que simplemente protegerla. Tienes que demostrar que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin que la defiendas personalmente. No soy un villano. Dije distraídamente, reflexionando sobre el resto de sus argumentos. Arley hizo un gesto con la mano. Ya lo eres. Eres una renegada, como mínimo. Sin duda, parte del ambiente de la capa, aunque no participes en las típicas travesuras de allí. Bien. Negué con la cabeza con cariño. Ahora, ¿por dónde empezamos a enviar este mensaje? Estaba pensando en algo expresamente neutral. Quizás podrías ampliar el bar para usarlo como local, que funcione como punto neutral e invitar a los clientes habituales a resolver cualquier conflicto que puedan tener entre ellos. El mensaje se difundiría. Y cuando el Guasón inevitablemente aparezca para arruinar la fiesta, podemos encargarnos de él para siempre delante de todos. Oh. Una fiesta de té con villanos. Arley aplaudió con entusiasmo. Con un toque de payaso muerto. Voy a por la porcelana fina para romperla en la cara de tonto y presumido del Joker. Quizás tenga justo lo que necesito para esta apuesta. Ofreció Vicky con vacilación. No sé si alguno de ustedes se da cuenta, pero la ciudad está al borde de una guerra de bandas tras la fuga de Arkham. Quizás quieran hacer algo para evitarlo. Parpadeé. ¿Cuándo fue la última vez que dejé mi dominio aquí en el callejón sin salida? Sí, podría ser buena idea. Jason Todd tenía el objetivo en la mira. Un toque a la izquierda y el disparo sería perfecto. Una exhalación le quitó el aire de los pulmones. Los mantuvo vacíos por un instante. Su dedo empezó a apretar el gatillo del rifle. Lento, suave, constante. Algo lo hizo estremecerse y abortar el disparo en el último instante. El cañón de su rifle se alzaba hacia arriba, de una forma que Jason conocía exasperantemente bien últimamente. El macho adulto más bajo de la familia murciélago lo fulminó con la mirada. Jason le devolvió la mirada desde debajo de su máscara. Tienes que dejar de dispararle a la gente, Jason. Susurró Tim Drake. Lo único que Jason pudo hacer en ese momento fue poner los ojos en blanco. Era una vieja discusión entre ellos. Desde que Jason se había reconciliado un poco con Batman y el resto de la Batfam, Tim se había propuesto que dejara de matar gente. Y con Tim, eso significaba esforzarse al 100%, todo el tiempo. Trabajó duro por todo lo que tenía y merecía mucho más reconocimiento del que solía recibir. Incluso su físico lo demostraba. Tim no tenía la complexión de un luchador. O, al menos, no debería haberlo tenido. Pero lo era. A base de trabajo duro, dolor, sudor y lucha, se convirtió en alguien capaz de seguirle el ritmo a Batman. Jason no era demasiado orgulloso como para admitir que Tim era, sin duda, el más admirable de todos los Robins. Dick fue el primero, y la gente solía pensar que eso lo convertía en el más responsable. Pero cualquiera que hubiera pasado tiempo con él sabía lo dramático y travieso que podía ser. En serio, a veces Dick no podía dejar de pensar con la polla. Y ni hablar de las meteduras de pata de Dick. El tiempo que Dick pasó en los Flying Grayson sin duda le dio un buen uso a su sentido del humor. Damian aún estaba madurando. Así que solo el tiempo lo diría. Como todos, tenía sus propios problemas que resolver. El propio Jason. Ahora recorría un camino diferente. Uno que la muerte le había trazado. Uno pavimentado con ladrillos de dolor, furia y venganza. Uno que solo él podía recorrer. Ya no creía merecer ser considerado Robin. También sería el primero en admitir que Tim era muchísimo más inteligente que él. Y Jason sabía que no se quedaba atrás en inteligencia. Tim lo superaba con creces. Shortstack era un genio de pura cepa.
Pero que esa mente decidida, responsable y trabajadora se volviera en su contra era un fastidio. Últimamente apenas mataba a un criminal al mes. Tim siempre parecía estar ahí para frenarlo, impulsado por la cafeína pura y una moralidad obstinada. Jason no quería parar. Algunas de estas personas merecían morir. Y alguien tenía que matarlas. Prefería que fuera él antes que cualquiera de los otros murciélagos. Hacer lo que hizo podría acabar con ellos. Pero Jason no podía quedarse de brazos cruzados mientras las causas perdidas recibían una oportunidad tras otra. Como el objetivo actual de Jason, Victor Zsasz. Si alguien merecía morir tanto como el Joker, era él. En cuanto salió de la Torre Arkham, volvió a su racha de asesinatos en serie. Comparado con la mayoría de los demás fugitivos, Zsasz tenía prioridad sobre Jason. Estaba lastimando a la gente descaradamente, a diferencia de Grundy y Koch. Hasta el momento, 2 nuevos cortes parecidos a marcas de conteo habían aparecido en la piel de Zsasz. Ya había matado 2 veces y no habían podido atraparlo ni inmovilizarlo. Jason no iba a permitirlo si podía hacer algo para detenerlo. Mientras los demás se concentraban en todos los villanos que causaban problemas desde la fuga, Jason solo se concentraba en Zsasz. Esta era la primera vez que lo alcanzaba y tenía la oportunidad de acabar con él de una vez por todas. Pero esa oportunidad fue arruinada por el maldito código de Batman. ¿No tienes una taza de café para inyectarte directamente en la sangre?, preguntó Jason con sarcasmo. Te informo que mi traje tiene un dispositivo para hacer precisamente eso, dijo Tim con naturalidad. Jason apenas resistió el impulso de darse un golpe en la frente. Tim. Estaba bromeando. Deberías saber que no bromeo con la cafeína. Pero estás cambiando de tema. Deja de disparar. Gente. Es un asesino en serie. No tiene nada redimible. No quiere arrepentirse ni cambiar. Y a diferencia de ti, no estoy dispuesta a intentarlo precisamente por él. No le daré más oportunidades a ese monstruo. No importa, Jason. No matamos. Somos héroes, no verdugos. No soy nosotros, dijo Jason con firmeza. Ya no. Siempre serás uno de nosotros, imbécil, gritó Tim. Jason apartó la mirada, sin demostrar lo raro que era oírle ese tipo de cosas a Tim. Tim era conocido por su carácter quisquilloso. Era sarcástico y tenía un ingenio y un humor rápidos. Sus palabras solían ser mordaces e incisivas. No demostraba afecto con facilidad y, cuando lo hacía, solía ser por frustración o de forma tan sutil que la mayoría no lo percibía. Maldita sea. Debía tener arena en el ojo. O quizás llovía. El sellado ambiental de su casco debía estar desprendido. Tenía que revisarlo. Momentos raros como este le recordaban a Jason por qué se alegraba de estar vivo. No, reprime, no pienses en ello. Este no era el momento ni el lugar. En cuanto dejara de reprimirse, flaquearía. Y Jason no podía permitirse ser otra cosa que el encapuchado. No cuando un monstruo como Zsasz vagaba libre. No cuando el Guasón aún no había sufrido por todo lo que había hecho. Como sea. Gruñó Jason. Si no me dejas encargarme de él para siempre, al menos ayúdame a acabar con él ahora. Me parece bien. Tim asintió, pero extendió la mano. Primero denme sus armas. Solo intentarán dispararle mientras lo capturamos. No lo soy. Lo era, y ambos lo sabían. Cállate. No voy a disculparme. Se merece algo mucho peor que una muerte rápida. Eso no nos corresponde a nosotros. Tus armas, Jason. Rápido. Antes de que se escape. Dijo Tim, manteniéndose firme. A pesar de ser más de medio pie más bajo que él, Tim tenía una figura imponente. Casi condescendiente, en realidad. Debió haberlo aprendido de Bruce. Jason refunfuñó, pero cedió. Toma, los guardaré en el tejado. ¿Contento? Tim suspiró. No sin, digamos, el doble de cafeína que tengo ahora mismo. ¿Tienes un problema, lo sabes, Shortstack? Jason no pudo evitar resoplar con humor. No, tengo una solución. Dijo Tim. Y esa solución es más cafeína. Negando con la cabeza, Jason hizo lo que dijo que haría. Escondió sus armas en el techo. Por suerte, Zsasz aún no se había escapado. Se reía como un loco para sí mismo mientras afilaba una cuchilla tan oxidada que Jason pudo distinguirla desde allí. Dios, ¿cómo no había muerto ya ese monstruo de una infección? Debía de tener todas las enfermedades.
Su cadáver probablemente sería un riesgo biológico. Jason casi agradeció que Tim lo detuviera para no tener que lidiar con ese desastre. Casi. Juntos, Jason y Tim corrieron por los pocos tejados que los separaban de su objetivo antes de caerle encima. Zsasz apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, planeaba su próximo asesinato. Al siguiente, era aplastado por 102 y 61 kilos de héroe. Intentó oponer resistencia. Incluso logró asestarle unos buenos tajos con esa asquerosa arma. No lograron penetrar la gruesa chaqueta de cuero de Jason, y mucho menos el traje blindado que llevaba debajo. Jason peleaba como una mezcla de linebacker y bailarina, imparable y elegante. Tim era un demonio diminuto, que de alguna manera tomaba el estilo imponente de Batman y lo aplicaba a su complexión mucho más pequeña. Jason sabía lo que era pelear con Tim. Incluso contra su desventaja física, nunca sentías el control total de la pelea. En poco tiempo, Zsasz fue sometido y atado al pavimento del callejón donde se había estado escondido. Una cuerda de monofilamento, tan fuerte como el acero, lo mantenía indefenso. Tenía las piernas atadas y el torso sujeto como una camisa de fuerza sin ella. Se retorcía como un gusano, pero no podía soltarse. Maricón. Maldito cabrón chupapollas. Te voy a arrancar la polla. Zsasz se enfureció con un lenguaje que habría hecho sonrojar a un marinero. Tim puso los ojos en blanco. Sí, es hora de que te vayas. Buenas noches, idiota. Un golpe de presión clásico silenció las coloridas maldiciones de Zsasz. Tim le siguió con un innecesario puñetazo de burro en la nuca. Y te crees mucho mejor que yo, murmuró Jason poniendo los ojos en blanco. Luego le sonrió a Tim con suficiencia. Sabes, no es que te lo dijera, pero si lo hubiéramos matado, no habríamos tenido que escuchar sus chorradas. Cállate tú también, gruñó Tim. Aún así no voy a dejar que mates a nadie. Por muy conveniente que sea. Ay, intentando salvarme el alma, Shortstack. Me amas, ¿verdad? Bromeó Jason. Me encantan los archivos desorganizados, dijo Tim con cara seria. La sonrisa de Jason se ensanchó. ¿No sueles dedicarte a organizar archivos en tu tiempo libre? No veo qué relevancia tiene eso. Los dos ex-Robins discutían afablemente mientras intentaban devolver a Zsasz a su lugar. Bueno, Jason opinaba que su lugar estaba a 2 metros bajo tierra, pero no podía ganarlos todos. Estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad, ya que Tim había luchado tanto por ella. Con alguien a quien le guardaba rencor personal como el Joker, la historia habría sido diferente. En otros lugares de la ciudad, el submundo de Gotham experimentaba una especie de renacimiento criminal. El fenómeno fue provocado por la reciente fuga, alimentado por los movimientos de ciertos villanos y avivado por la falta temporal de un lugar donde los criminales pudieran relajarse. Todos habían vuelto a sus actividades anteriores a la apertura del callejón sin salida y pronto se dieron cuenta de que echaban de menos la barra neutral. Era raro que los criminales tuvieran un lugar como el callejón sin salida. Un lugar donde no tenían que preocuparse por nimiedades como el color de su ropa o si el tipo a su lado intentaría clavarles un cuchillo entre las costillas. El lado oscuro de Gotham había sido mimado recientemente con el callejón sin salida. Ahora, volvían a las calles en lo peor de la noche. Y todos los demás matones y bandidos también. Algunos volvían a su rutina habitual de atracos y delitos menores. Otros se reunían bajo las banderas de sus villanos. Todos descubrieron rápidamente la tensión que se había apoderado de la ciudad mientras estaban fuera. Había comenzado con la fuga de Arkham. Una oleada de villanos dementes se desató en las calles. La mayoría no hizo nada dañino. Unos pocos sí. Al no estar absortos en un bar imposible y su cantinero, criminales y villanos pudieron concentrarse en la escena general del subsuelo de Gotham. Algunas caras clave habían reaparecido. Maxie Zeus había regresado, afirmando ser el dios griego del que tomó su nombre. Solo que ahora, algo en él se había vuelto un poco loco. Más loco que antes. Para un hombre con un complejo de dios tan literal, eso era decir algo. Nadie podía saber con certeza qué le pasaba a Maxie. Quizás Zeus realmente le había prestado una parte de su poder divino. La forma en que lanzaba rayos de verdad sin ayuda ahora ciertamente lo hacía posible por una vez. Sea cual sea la razón, Maxie Zeus ahora contaba con un poder real. Y no perdió tiempo en usarlo para establecer su nuevo mito. De la noche a la mañana, una nueva pandilla surgió en Gotham.
Los Olímpicos, liderados por Max y Zeus y su nuevo poder, la locura. Estaban conquistando territorio y revolucionando el statu quo que las pandillas de Gotham habían disfrutado durante tanto tiempo. Y los recién fundados Olímpicos eran solo la punta del iceberg. Parecía que su retirada cautelosa del callejón sin salida no pudo haber llegado en mejor momento para los villanos y líderes de bandas ya establecidos. Pudieron centrarse en el cambiante panorama criminal de Gotham. Bane, Pingüino y Dos Caras pusieron a sus chicos y chicas en forma. Presintieron la lucha. Eran los villanos de las principales bandas de la ciudad, aparte del Guasón. Controlaban territorio, ofrecían protección y se enfrentaban entre sí como corresponde a las bandas adecuadas. El Pingüino y su banda de pájaros eran dueños del Salón Iceberg y sus alrededores. Dos Caras controlaba un antiguo juzgado abandonado en el East End de la ciudad, desde donde basaba sus operaciones. Bane ocupaba diversos territorios por toda Gotham, actuando como contrapeso para los otros dos. El negocio del Pingüino se centraba principalmente en el juego y el crimen organizado. Dos Caras se ocupaba del fraude y de algunos de los servicios de alquiler más violentos. Bane utilizaba su extensa base de poder en la ciudad para facilitar su inversión en el narcotráfico. El Joker y sus payasos eran su propia bestia. Controlaban un pequeño territorio alrededor de la antigua fábrica de Ace Chemical. Cuando el Joker estaba libre, eran una fuerza a tener en cuenta. Cuando no lo estaba, eran, francamente, chistes. Las bandas de villanos no se defendían solas. Se sospechaba firmemente que la fortuna de la familia Cobblepot financiaba las operaciones del Pingüino, aunque nadie podía demostrarlo con la minuciosidad con la que éste ocultaba sus huellas. Corrían rumores de que Dos Caras aún tenía contactos sucios en el mundo legal. Y Bane no ocultaba sus conexiones con los cárteles mexicanos que le suministraban el producto que él convertía en tantas ganancias ilegales. Tampoco estaban solos en la ciudad. Gotham no era ajena a las organizaciones criminales. La única diferencia real con las bandas de villanos era precisamente esa. Estaban lideradas y respaldadas por villanos. Los imperios criminales más tradicionales aún ocupaban la mayor parte del mercado de Gotham. Las tríadas eran una amenaza constante, especialmente en el barrio chino de Gotham. Los cárteles tenían cierta presencia en la ciudad, aunque operaban principalmente a través de agentes como Bane. La mafia rusa ejercía un férreo control sobre el contrabando no relacionado con drogas en Gotham. Muchas bandas estadounidenses tenían representación en las oscuras calles de Gotham. Y luego estaban las familias criminales. Los Bertinelli, los Maroni, los Dimitrov, los Sabatino y, entre ellos, los Falcone. En conjunto, constituían la mayoría del movimiento clandestino de Gotham. Incluso en Gotham, los villanos eran una rareza, no la norma. Simplemente, resultaban ser los que más atención recibían de las masas, por razones obvias. A las familias criminales de Gotham les gustaba mantener un perfil bajo. Dejaban que los villanos se llevaran la mayor parte del peso mientras ellos pasaban desapercibidos para meter la pata en todos los asuntos posibles. Claro que no era una estrategia infalible. Ciertamente no habían escapado a la atención del murciélago ni de su familia. Batman sabía más sobre las familias criminales de lo que probablemente sospechaban o deseaban. Era plenamente consciente de sus acciones y de cómo causaban mucho más daño a Gotham que sus homólogos villanos. Con frecuencia, estaba dispuesto a dejar escapar a un villano para centrarse en los criminales más tradicionales. Aún así, las familias criminales se ganaban la vida cómodamente. Batman era un solo hombre. No podía estar en todas partes a la vez. Así que, incluso con las pérdidas de operar en su ciudad, persistieron y se beneficiaron. Los villanos eran la cara visible del panorama criminal de Gotham. Las familias criminales eran donde se encontraba el verdadero dinero. Los villanos no fueron los únicos que percibieron los cambios tras la fuga de Mad Arkham. Las familias criminales también se preparaban para la guerra. Y cuando lo hicieron, no limitaron su influencia a otros villanos. Aunque los Olímpicos eran la nueva pandilla del barrio, no eran la fuente de la tensión en la ciudad. Batman y su familia estaban ocupados persiguiendo villanos. Mientras tanto, las familias criminales ansiaban una excusa. Y con la fuga loca, puede que la hayan encontrado. De nuevo, no en los Olímpicos ni en Max y Zeus. Para ellos, era solo otro villano. No, alguien más peligroso había escapado de Arkham con la fuga loca. Máscara Negra era lo mejor de ambos mundos. Un villano y un jefe criminal más tradicional, todo en un solo hombre desquiciado.
Sabía cómo dirigir un imperio del crimen organizado para rivalizar con las familias criminales. Al mismo tiempo, era tan impredecible y demente como cualquier otro villano. Máscara Negra era la única competencia a la que las familias criminales realmente temían, fuera de los suyos. El juego de ladrones contra ladrones de las familias criminales estaba en peligro. Máscara Negra había regresado y salía con todo. En tan solo unos días, había construido una base sólida. Reavivó sus antiguas conexiones criminales. Estableció una base de poder. Y lo más preocupante, reclutó una nueva tropa de máscaras. Sus máscaras eran algo especial. Aterradoras para cualquier criminal común y formidables incluso para la familia Murciélago. Usaban máscaras, para sorpresa de nadie. Máscaras que controlaban sus mentes, las purificaban e infundían una lealtad eterna solo a Máscara Negra. Al mismo tiempo, las máscaras transmitían habilidades increíblemente desarrolladas directamente a la mente de sus portadores. La tropa de máscaras negras era una fuerza a tener en cuenta. Más allá de tiradores expertos. Artistas marciales capaces de competir con los mejores en sus campos. Ladrones y asaltantes con la habilidad suficiente para burlar cualquier sistema de seguridad mundano. Eran la élite de la organización de Máscara Negra. La columna vertebral de su imperio. Pero no estaban solos. Incluso ahora, Máscara Negra estaba reuniendo más fuerzas mundanas para su estandarte criminal. Pronto, estaría listo para llevar a Gotham a una guerra de pandillas sin cuartel para alzarse con la victoria y gobernar el submundo de una vez por todas. Tenía la experiencia. Poseía el empuje y la crueldad necesarios para un verdadero jefe criminal, no solo para un villano. Tenía un don para el crimen organizado. Máscara Negra representaba una amenaza existencial para las familias criminales establecidas de Gotham. Tenía conexiones desde antes de Arkham. Conexiones que provenían de su dominio incluso sobre las familias criminales, por muy efímero que fuera ese periodo. En un momento dado, antes de que Batman lo encerrara en Arkham, Máscara Negra tenía influencias en todas las bandas de Gotham. Ahora que había vuelto a la libertad, demostraba rápidamente ser aún más competente que la primera vez. Los Maroni ya habían caído. Máscara Negra había tomado a su heredero bajo su control, colocándole una máscara. Con el heredero de la familia como palanca, sometió a los Maroni mediante chantaje. Cuando el jefe mafioso intentó resistirse, Máscara Negra lo mató y se apoderó del resto de la familia con una demostración de fuerza y su alianza con el heredero. Como era de esperar, las demás familias criminales de Gotham estaban en guardia. Máscara Negra prácticamente se había infiltrado de nuevo en sus filas usurpando a los Maroni y asesinando a uno de los suyos. Bigelow. Maroni. Era una amenaza por la que estaban más que dispuestos a declarar la guerra, formando alianzas tensas y temporales para presentar un frente unido. Parecía que Gotham tendría otra ronda de juegos de guerra entre manos. Aunque Batman y sus aliados sabían lo que estaba pasando, no podían detenerlo en ese momento. No sin una abertura y una palanca lo suficientemente grande como para mover la luna. La bola ya estaba en marcha. Hasta que no lo fue. Se escuchó un breve susurro por toda la ciudad. Los villanos lo oyeron primero, pero los capos del crimen, más mundanos y peligrosos, no se quedaron atrás. Se exhalaron suspiros de alivio en las guaridas de Gotham, algunos más cautelosos y desconfiados que otros. Pero aún así, la tensión en la ciudad fue eclipsada por una sensación de acuerdo provisional. El callejón sin salida había hablado. Exigía una negociación. O, como dijo Harley, una fiesta de té con villanos. Y, considerando la reputación que Sean y Subar se habían labrado, los señores del subsuelo de Gotham escucharon. Aún quedaba la amenaza del Joker por considerar. Pero ningún lord que se precie se dejaría intimidar por un bufón. La petición de parlamentar fue aceptada. Los lores y villanos de Gotham ondearon la bandera blanca. El callejón sin salida se estableció como terreno neutral una vez más. Fue el primer paso para reafirmar la cacareada neutralidad del callejón sin salida. El primer paso para reafirmar que, lloviera o hiciera sol, Joker o Batman, el callejón sin salida actuaría como una parte neutral. Un mediador, incluso. Los altos mandos, villanos y capos del crimen, lo confirmarían ellos mismos. De ellos, la noticia llegaría a los tenientes, matones y rufianes que, en general, no asistirían a la negociación. Nadie se hacía ilusiones de que la reunión saldría a la perfección. Era inevitable que surgieran peleas por viejos rencores, y la irrupción del Joker en la fiesta estaba garantizada.
Pero el callejón sin salida tenía fama de mantener la paz interna. Sí, cuando apareciera el Guasón. Bueno, los jefes del crimen vivían y morían de cara y reputación. No podían tenerle miedo a un payaso. Solo tenían que demostrarle por qué gobernaban Gotham. Y más de un villano estaba harto de sus tonterías. Con la perspectiva de un mediador neutral para posibles disputas futuras sobre la mesa, todos los asistentes estaban más que dispuestos a darle al Guasón la bienvenida que se merecía. Para cuando Máscara Negra escuchó la convocatoria de la Parlay, todos los demás ya habían dado su consentimiento. La presión del grupo y su expresión facial lo obligaron a actuar, incluso mientras se rascaba la cabeza, confundido. ¿Quién diablos es el señor Barker? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.